Cordial salud, mi nombre es Angie Gisela Garzón Román, pertenezco al grupo 301103-39 del curso de balance de materia y energía y pertenezco al programa de ingeniería de alimentos. El presente video tiene como fin sustentar el desarrollo de los problemas de balance de materia y energía que pertenecen a la fase 6 de la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Se presentan dos problemas. El primero es problema de balance de materia y energía en la industria de alimentos, en donde nos dan una serie de datos, pero finalmente nos piden hallar el calor específico de la pulpa, calor específico del vapor y calor específico del líquido. Vamos a mirar brevemente lo que plantea el ejercicio, pero por medio del diagrama de flujos. Aquí tenemos 4 procesos, ¿sí? Donde el primero es un proceso de extracción a 20 grados Celsius, donde ingresa 2000 kilogramos de naranja al día con 15% de sólidos. Todas las corrientes están enumeradas. Para el balance de masas están del F1 hasta el F11 y para el balance de sólidos están enumeradas como CS1 hasta el CS6. Bueno, entonces con la entrada que tenemos acá tenemos dos salidas. Una de ellas es jugo con 12% de sólidos y una temperatura de 25 grados. Por otra parte tenemos una salida de cáscara con 17.5 de sólidos a una temperatura de 25 grados. Listo. Posteriormente esta cáscara pasa a un proceso de extracción. Esta sería la extracción enumerada, sería una extracción denominada como la número 2, ¿sí? La cual también tiene dos salidas, ¿sí? Entonces, de esta cáscara que entró al proceso de extracción, tenemos un líquido con 12% de sólidos a una temperatura de 15 grados Celsius y también tenemos la salida de una pulpa con 25% de sólidos a una temperatura de 25 grados. Posteriormente, el líquido que sale de esta extracción pasa a un proceso de evaporación con 143,3 kilopascales. Tenemos una salida de aguas y tenemos otras dos salidas, las cuales son unas pérdidas del 3% y una melaza al 72%. Posteriormente, la pulpa que tenemos aquí o que sale del proceso de extracción entra en un proceso de deshidratación y de evaporación a 250 kilopascales, de la cual tenemos otra corriente de agua y una salida de pulpa de 30,8 kilogramos de pulpa con una temperatura de 70 grados y una humedad relativa del 10%. Entonces, si bien nos piden calcular F9 y F8 con una temperatura de 70 grados, es decir, la salida de este proceso. Bueno, como les explicaba inicialmente, todos los procesos del diagrama de flujos están debidamente enumerados. Para el balance de masas F1, para los sólidos CS1 y para las temperaturas pues también están enumeradas, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos el balance de masa total, están enumerados por las ecuaciones, también el balance parcial de los sólidos. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que enumeramos las corrientes, lo único que hacemos es reemplazar. Igual acá, en la ecuación 6, entonces lo que hacemos es reemplazar y despejando, según lo que planteamos inicialmente. No voy a redundar en esta parte porque pues sería prácticamente como leer lo que ya está establecido en el ejercicio. Solamente voy a definir los resultados de que obtuvimos en cada ecuación, ya que es reemplazar y despejar la fórmula. Entonces, para F2 obtuvimos que es igual a 909.09 kilogramos de jugo al día. Igual acá tuvimos en la extracción 2. Aquí tenemos pues todos los procesos y más adelante vamos a verificar los resultados que obtuvimos, ¿sí? Aquí están enumeradas igual también cada uno de los procesos en el evaporador de líquido, el proceso de extracción 1, el proceso de extracción 2. Bueno, y aquí tenemos el resultado final del balance de masas. Entonces tenemos F2 que es igual a
9.09 kilogramos de jugo por día. F3 que es igual a 1090, F3 que es igual a 1090,90 kilogramos de cáscara al día. F4 que es igual a 629,36 kilogramos de líquido por día. F5 que es igual a 18.88 kilogramos de pérdidas al día. F6 que es igual a 101,74 kilogramos de melaza al día. F7 que es 461,54 kilogramos de pulpa al día. Y como decíamos que F8 es igual a F9, la cual la hallaremos pues posteriormente. Aquí tenemos los otros resultados de las corrientes de F10 hasta la F12. Ya teniendo realizado todo el balance de masas y de sólidos y obteniendo los resultados, posteriormente vamos a realizar el balance de energía, ¿sí?, en el proceso de deshidratación. Entonces la temperatura de referencia, es decir, la temperatura inicial, nos decía que entraba un proceso a 20 grados Celsius. ¿Sí? Recordemos que el calor de entrada es igual al calor de salida. Entonces el calor de entrada, aquí tenemos pues la ecuación, y para el calor de salida también aquí tenemos la ecuación que posteriormente vamos a despejar y a reemplazar. Entonces aquí tenemos el calor de entrada, ¿cierto? Reemplazamos con los valores obtenidos inicialmente de los balances de masa, ¿sí?, los valores que también nos dieron las temperaturas. Entonces tenemos que el calor de entrada es igual a 5 kilojulios por día más F8 más 1.88 kilojulios dividido kilogramos por grado Celsius por T8 menos 20 grados Celsius. Entonces, como no tenemos el valor de T8, lo que hacemos es buscar en las tablas termodinámicas, suponiendo que quien entra al sistema es un vapor de agua saturado a 1000 kilopascales, ¿sí? Entonces aquí tenemos el resultado, el cual vamos a reemplazar posteriormente. Entonces la ecuación del calor de entrada está determinada por aquí, y aquí tenemos el resultado del calor de entrada. Entonces dice calcular el calor específico de la corriente 9, dado que se supone que es vapor de agua lo que se utiliza para la deshidratación. Se sabe que del proceso sale líquida porque la temperatura de saturación del agua es igual a 250 kilopascales, que es 127.41 grados Celsius. Aquí, teniendo en cuenta lo que dice la literatura, tenemos el calor específico. Bueno, entonces acá reemplazamos y despejamos el calor de salida, ¿cierto? Reemplazamos todos los valores que tenemos. Aquí encontramos que no tenemos T12, el cual vamos a buscar. Suponiendo que quien sale del sistema es un vapor saturado a 200 kilopascales, entonces aquí tenemos el valor de T12. Debemos hallar el calor específico del agua de acuerdo a la temperatura encontrada en las tablas. Se desprecia corrección por presión, datos de calor específicos traídos de la base de datos. Entonces aquí tenemos la ecuación obtenida. Tenemos las tablas de referencia y la fórmula por la cual se obtuvo. Y acá igualamos el calor de entrada con el calor de salida teniendo en cuenta las corrientes de F8 y F9. Entonces aquí lo que ya hacemos es reemplazar finalmente Bueno, posteriormente vamos a hacer el balance de energía y de evaporación, que como decíamos es calor de entrada que es igual al calor de salida. Reemplazamos, entonces reemplazamos fórmulas. El calor de entrada es igual a esto más el calor de evaporación, que recuerden que estamos en el proceso de la evaporación. Ya teniendo en cuenta todos los datos reemplazados, aquí evidenciamos que reemplazando no tenemos el valor de T11, el cual busco también en las tablas termodinámicas, suponiendo que quien sale del sistema es un vapor saturado a 143.3 kilopascales,
¿sí? Que lo decía pues inicialmente los datos que nos daba el ejercicio, ¿sí? En donde definimos que esto sí T11 es igual a 109.91 grados Celsius, que es lo mismo que decir 383.06 grados Kelvin. Posteriormente debemos hallar el calor específico, que es P11 del agua de acuerdo a la temperatura encontrada en las tablas. Y reemplazamos el calor de salida de los vapores obtenidos. Aquí hacemos pues igualmente lo mismo, reemplazamos los valores que obtuvimos inicialmente, hallamos el calor de evaporación. Finalmente podemos hallar el calor de evaporación, que es igual a la 184.408,28 kilojulios por día más 101.74 kilogramos por día por el calor específico de 6 por la temperatura 6 menos 20 grados Celsius. Aquí daríamos por culminado el primer ejercicio de la sustentación. Bueno, posteriormente continuamos con el problema de balance de materia y energía con reacción química. Nos dice que un fermentador continuo es alimentado con una mezcla de glucosa y silosa que es utilizado como sustrato, y el microorganismo es denominado S-Stipitis, que consume ambos azúcares. Debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares están consumiendo, el operador ha realizado algunas medidas simples. Ellos determinan que en una hora con 50 minutos un tanque de gas de 20 litros se llena completamente con el dióxido de carbono producido por la reacción a 32 grados Celsius y 1,02 de atmósfera de presión atmosférica. El flujo de alimentación indica que el flujo de alimentación, valga la redundancia, tiene una relación silosa-glucosa de 9:1. Debemos determinar cuánta azúcar es transformada en alcohol y cuánta en dióxido de carbono. Aquí tenemos la nomenclatura para poder reemplazar y realizar el desarrollo del ejercicio. Aquí realizamos un diagrama de flujo, pues realmente los datos que nos dan son muy pocos, ¿sí? Tenemos en un proceso de fermentación la bacteria, en donde entra una mezcla de sustrato que es glucosa y silosa, ¿sí? En donde tenemos un flujo de alimentación a una relación de 9.1 y donde inicialmente el personal encargado determinó o concluyó que en una hora 50 minutos un tanque de gas de 20 litros se llena con dióxido de carbono producido por la reacción a 32 grados y con una presión de 1,02 atmosférica. Bueno, entonces los datos que nos dan son el tiempo, el volumen del dióxido de carbono, las temperaturas y la presión. Determinar los gramos de glucosa por hora en la relación de silosa y glucosa, asumiendo una conversión del 100%. Entonces, primero debemos calcular los gramos de dióxido de carbono por hora y luego se puede calcular los gramos de glucosa solicitados con un porcentaje, asumiendo un porcentaje de conversión del 100%. En la nomenclatura que nos dice que silosa, ¿sí? Son 450 gramos, glucosa, de la cual tenemos 230 gramos, y dióxido de carbono, de la cual tenemos 220 gramos. Entonces acá realizando la conversión tenemos que de glucosa son 180 gramos, de etanol 92 gramos y de dióxido de carbono 88 gramos. Debemos reemplazar la fórmula, ¿sí? La fórmula es P por B igual a N por R por T, en donde P es la presión absoluta, V que es el volumen, que es igual a N, que son las moles de gases, por R, que es la constante absoluta, y T, que es temperatura. Esta es la ecuación que se utiliza para la determinación de gases ideales. Y reemplazamos con los datos que tenemos. Entonces, posteriormente tenemos que la masa es igual a 35.88 gramos
de dióxido de carbono, ¿sí? La determinación de dióxido de carbono por hora son 35.88 gramos de dióxido de carbono en 1 hora 50 minutos, que equivale a 1.8 horas, por 1 hora, que es igual a 19.57 gramos de CO2 por hora. Y la determinación de azúcar transformada en alcohol, entonces tenemos que es igual a 19.57 gramos de dióxido de carbono por 180 gramos de glucosa, dividido es igual a 40.03 gramos de glucosa por hora. Aquí hemos finalizado la sustentación de los ejercicios propuestos de la fase 6. Muchas gracias y hasta luego.